Acá lo tenemos a don Ariel. ¿Cómo le va, don Ariel? Hola, muchachos, buenas noches. Hola Ariel, buenas noches. Un placer como siempre. Muchas gracias. Enrique Guillén, buenas noches, Rogelio, Sergio, ¿cómo están? ¿Qué tienen de nuevo hoy? Bueno, hoy vamos a hablar un poco de sobrecalentamiento y subenfriamiento. A explicar un poco cómo se comporta el refrigerante y demás. Jorge Mendiondo, apoyando los buenos canales, como siempre. Un abrazo del grupete. Gracias, Héctor, por la información del otro día. Me colgué de agradecerte. ¿Qué información le pasó? Ah, algo muy secreto entre ellos dos. Andan en cosas raras los dos, me parece. No, no fue en el vivo, fue aparte. Aparte. Bueno, un gran abrazo a Jorge que siempre nos apoya, igual que Ariel, todo. Así que es recíproco el apoyo. Los queremos mucho los dos. Son grandes personas. Vamos a sacar el comentario. Sí, sí. Acordate, Ariel Obando. Sí, me acuerdo. Ariel Obando. Perfecto, el último comentario. Así no nos Bueno, salteamos acá tengo ninguno. una tabla de presión-temperatura para ir mirando. Tengo dos o tres, ¿va? Bueno, acá tenemos un circuito frigorífico. Eh, Cuando hablamos de sobrecalentamiento o subenfriamiento, lo que buscamos es hacer que, cuando hablamos de sobrecalentamiento, digamos, lo que buscamos es hacer que no llegue líquido al compresor y aprovechar el máximo del evaporador para que tenga una buena eficiencia. Lo mismo del condensador. En el caso del subenfriamiento, queremos que el condensador usarlo prácticamente todo y que el último tramo sea para subenfriar el líquido. Eh, vos, Rogelio, había visto algo de una definición de sobrecalentamiento. ¿Te acordás que Sí, decía? sí. Sí, dame un toque que la busco, que no la recuerdo exactamente. Continúa que yo te la busco y ahora te aviso cuando la tenga. Bueno, Dale, dale. bueno, este sería un sistema frigorífico eh, común, digamos, no tiene muy grandes cosas. Tenemos el compresor, tenemos el condensador, el filtro. Bueno, en este caso tenemos una válvula de expansión, el evaporador y volvemos al compresor. Eh, Cuando hablamos del sobrecalentamiento, estamos evaporando un líquido que llega hacia la válvula y sale disperso hacia el evaporador. Si tenemos un sobrecalentamiento adecuado, el compresor no va a sufrir porque va a tener su enfriamiento y aparte de no sufrir va a tener un consumo adecuado, va a estar todo el sistema en óptimas condiciones. Eh, los libros técnicos dicen que el sobrecalentamiento, depende de la aplicación, tiene que estar entre 2 y 8 grados. O sea, nosotros como ejemplo, para hablar de esto, vamos a tomar 8 grados. Eh, bueno, si esto fuera un aire acondicionado, digamos R22, lo normal sería tener una evaporación de 60 psi. Con 60 psi, si vamos a la tabla, en 22, tenemos 22 acá, 60 psi, nos vamos a la temperatura y nos da 1 grado. Si yo busco un sobrecalentamiento de entre 2 y 8 grados, yo lo que voy a medir con un termómetro, perdón, ahí está. Yo lo que voy a medir con un termómetro al final del evaporador va a ser esa diferencia entre la temperatura de evaporación, o sea, la temperatura de saturación del gas, al final, acá, donde está el bulbo de la válvula,
que la válvula regula el sobrecalentamiento, yo acá poniendo el termómetro voy a medir esa diferencia que tengo que tener. Rogelio, ¿me seguís? Sí, correcto. Hasta ahí estamos. Si querés te puedo decir ahora, y busqué el señor Google, me salvó. Tenemos acá Ajá. la definición técnica de sobrecalentamiento. Dice, es el número de grados que un vapor está por encima de su temperatura de saturación o punto de ebullición a una determinada presión, tal cual lo que venís explicando. Claro. Y ahí quisiera agregar que está correcto lo que estás explicando, pero podemos ampliar. Tenemos dos tipos de sobrecalentamiento, el útil y el total. ¿Estamos? Claro. Si querés ampliar un poco más sobre ese tema. Bueno, yo en estos últimos tiempos empecé a escuchar el sobrecalentamiento total. Yo cuando empecé a hacer esto, me enseñaron a medir el sobrecalentamiento útil, digamos. Después, con el tiempo, empecé a escuchar hablar del sobrecalentamiento total. El sobrecalentamiento que uno debería medir para ver que el evaporador esté sacando el máximo provecho es el útil. Y a Sí, sí. eso es lo que hacemos referencia con medir esa diferencia de entre 2 y 8 grados, depende de la aplicación. O sea, si nosotros tenemos una evaporación de 60, que miramos según la tabla, en el R22 tenemos 1 grado de evaporación. Entonces, al final, acá vamos a tener que tener 3 grados o 9 grados, porque tenemos que tener esa diferencia de 2 a 8. Entonces, teniendo esa diferencia de 2 a 8, dependiendo de la aplicación, yo creo que en lo que es aire acondicionado tendría que andar entre 4 y 8. Lo que es congelamiento tendría que andar entre 2 y 4 o 2 y 6. Puede variar un poquito, pero también tenemos que tener en cuenta a la hora de medir el sobrecalentamiento los instrumentos que tenemos. Por ejemplo, tenemos un manómetro descalibrado o un termómetro que no mide tan bien. Si uno toma 8 grados de sobrecalentamiento, se asegura de que si tiene un error en la medición de, no sé, 4 grados, no pasa a mayores la cuestión. Sí, tal cual, así es. Entonces, bueno, yo recomiendo tomar 8 grados en el caso de un aire acondicionado. Sí, Eh, yo en mi caso me manejo entre 4 y 9, 4 y 10, ¿viste? También depende dónde ubiquemos el termómetro, cómo lo ubiquemos, ¿viste? Porque a veces para no romper los aislantes, ¿viste? Meterlos bien a la salida, lo ponemos más cerca del robinete y ahí tenemos unos grados más de tolerancia, ¿viste? Para tener una idea. claro, entonces, bueno, ¿qué pasaría acá? Viene el líquido, se empieza a evaporar. Ahí vamos a mirar la otra. En esta, acá ven que va cambiando de color. Entonces acá es como que tenemos más cantidad de líquido y menos vapor, y acá es como que tenemos menor cantidad de líquido y más vapor. Entonces lo que nosotros queremos lograr es que este último pedazo de acá contenga solo vapor. Entonces venimos evaporando a 1 grado, venimos trayendo calor, se va calentando, el refrigerante se va evaporando. Bueno, y llegado acá, se evaporó todo y nosotros lo corroboramos porque acá vamos a tener esa diferencia de temperatura. Si esta diferencia de temperatura es menor, digamos que, no sé, medimos 2 grados, entonces este último codo que tiene el evaporador puede llegar a contener algo de líquido. Y ahí ya estamos en peligro hacia el compresor. Por ahí podemos tener una mayor eficiencia evaporando más chicos, digamos, con una diferencia más chica. Pero podemos tener el riesgo de que vaya líquido al compresor. También podemos usar acá, ahora no me acuerdo cómo se llama,
Bueno, se me hizo una laguna. ¿El acumulador de succión? El acumulador de succión. Entonces, si hubiera un poco de líquido acá, queda en el acumulador de succión y el compresor, como lo chupa desde arriba, chuparía solo el vapor. El acumulador de succión se usa en baja temperatura. Por estas razones, como se usa un sobrecalentamiento bajo, para lograr una mayor eficiencia, hay que cuidar el compresor y poner ese acumulador de succión. Bueno, suponiendo que cambian las condiciones, nosotros hablábamos de tener una evaporación de 60 psi. ¿Qué pasaría si tenemos 80? ¿Vos qué decís, Rogelio? Y al tener más presión, la temperatura de evaporación va a ser superior. No va a ser de 1 grado como mostraste. Eso te lo refleja la tabla siempre. Más Claro, que nada, queremos hacer hincapié en los técnicos que recién están iniciándose o no tienen bien claro este tema. Tratamos de explicarlo lo mejor posible, así lo pueden entender. Porque por ahí, la primera vez que uno lo ve parece un poco complejo, pero después una vez que le agarran la mano no es complejo. Lo que tiene de bueno esto que queda en video, que por ahí lo pueden ver una y otra vez hasta por ahí entenderlo, ayudado de alguna cosa de lectura. Bueno, acá miramos, tenemos el 80 PSI, nos vamos a los centígrados y tenemos 9 grados. O sea, a 80 PSI estaría evaporando a 9 grados. Entonces, si tenemos una diferencia de 2 a 8 grados, tendríamos 11 a 17. Si midiéramos 17 grados acá, tendríamos un sobrecalentamiento de 8. ¿Y eso qué significa? Que al variar las condiciones de temperatura exterior, la temperatura interior, varían las presiones, pero el sobrecalentamiento se mantiene, porque el equipo está diseñado para que así sea. Entonces, por ahí preguntan cuánta presión le dejo a un sistema cuando hay tal temperatura ambiente. A eso no tienen que darle pelota, tienen que darle pelota a esto. Esto es lo que te dice si un equipo está realmente bien cargado o no. Aparte de eso, podemos medir el subenfriamiento. Algunos libros y técnicos dicen que el subenfriamiento es lo indicado para un sistema con válvula. Si uno mide el sobrecalentamiento, el subenfriamiento y tiene esa diferencia creo que también es lo mismo que el sobrecalentamiento, esos 4 a 8 grados. Sí, es lo mismo, sí. Si uno mide acá la presión de alta, que te da esa diferencia con el subenfriamiento de 8 grados, el sistema ya está cargado, independientemente de lo que esté haciendo la válvula. Yo prefiero manejarme siempre con el sobrecalentamiento. Creo que el subenfriamiento no lo he medido nunca. Y lo que pasa es que el subenfriamiento en equipos de aire acondicionado, split, así, es difícil hacerlo porque no tenemos toma de alta presión. Claro. Ya en equipos piso-techo o cámara, donde vos tenés acceso a la alta presión, sí es mucho más factible. Y aparte, no viene mal hacerlo esa medición porque es un dato más y podemos cuantificar los equipos, ¿viste? ¿Qué tan bien están rindiendo? De eso se trata. Claro, está bueno. Eso ahí ya sería hablando, como dice Héctor, con el Solcane, volcando los datos y vemos cuánto. Sí, pero ponele que no usas el programa ese, igual te da un parámetro importante, medir subenfriamiento y sobrecalentamiento. Claro. La idea, ¿cuál es en el subenfriamiento? Que todo ese refrigerante llegue totalmente líquido al dispositivo de expansión, sea válvula o capilar. De eso se trata esto. Claro, liberar todo el calor. En un sistema así también a veces suele haber un visor de líquido. Visor de líquido, según lo que a mí me explicaron, hay que ponerlo antes de la válvula.
después del filtro. Algunos lo ponen antes y después el filtro y la válvula. Con un visor de líquido, uno ve que o sea, con un visor de líquido se ve cuando el sistema está totalmente cargado. No contando con eso, bueno, nos queda medir el subenfriamiento o el sobrecalentamiento. Bueno, vamos a un poco más allá. Tenemos, ponerle en vez de un aire acondicionado, tenemos una heladera. En una heladera, ponerle comercial, tenemos un espacio cerrado que va a refrigerar, no sé, ponerle carne, lácteo, montón de cosas que se pueden enfriar. Vamos al caso de una carnicera. Como venimos con el R22, vamos a seguir con el R22. Una heladera carnicera tiene que estar entre 1 y 5 grados, vamos a decir. Por ahí algunos pueden decir menos, otros un poco más, pero ponele que entre 1 y 5 grados. Entonces vamos a ir a la presión. Bueno, entre 1 y 5 grados. Tenemos acá 1 grado, nos da 60 psi, pero esto no es así. Nosotros tenemos que tener una evaporación en diferencia con la presión a la que queremos llegar. Tenemos que tener unos entre 10 y 15 grados menos. Entonces, me fui otra vez. Nos vamos a entre 10 y 15 grados menos. Entonces nos vamos a ponerle, vamos a menos 12. Vamos a ir a menos 12. En menos 12, el 22 nos da 32 psi. Bueno, seguimos acá. Tenemos 32 psi evaporando a menos 12. ¿Y qué vamos a medir acá, Rogelio? ¿Qué buscamos? ¿Qué temperatura buscamos? Y si tenemos la evaporación a menos 12, tenemos que estar por arriba de esos menos 12, entre 4 y 9 grados. Tenemos que tener, qué sé yo, unos menos 3, menos 2, para que sea óptimo el sobrecalentamiento. Claro. Ahí es donde el sobrecalentamiento también se presta a confusión, porque ya estamos hablando de temperaturas negativas. A veces hacen una cuenta y le da cualquier cosa. Pero si uno se plantea esto, por ejemplo, acá donde tengo la flecha tengo el 0. Hacia acá tenemos lo negativo y hacia acá tenemos lo positivo. Estamos acá en menos 12. Saltamos de 4 a 8 lugares para allá. Entonces, si estamos en menos 12, 4 lugares nos vamos a menos 8. Saltamos 4 lugares más, nos vamos a menos 4. Entonces acá tendríamos que tener una temperatura entre menos 4 y menos 8 para un sobrecalentamiento adecuado. Lo mismo pasaría con el subenfriamiento, pero a la inversa. Estamos con presión alta y estamos enfriando el refrigerante. Yo creo que explicando el sobrecalentamiento también se entiende el subenfriamiento. Sí, vendría a ser. Sí, no, es lo inverso a una cosa de la otra. Sería. Claro. Es lo mismo, pero inversamente, digamos. De todas maneras, el subenfriamiento se toma también a la salida de la condensadora. Ahí se toma, digamos, la válvula de servicio para conectar la lectura del manómetro. Y ahí mismo se pone el termómetro. Entonces vamos a tener la misma lectura. Bueno, pero vamos al caso de que está la heladera caliente.
no tenemos el espacio refrigerado entre 1 y 5 grados. Lo tenemos en 20 grados. La presión de evaporación, ¿cuál va a ser? Va a ser mayor siempre. Cuando vos entras con una temperatura ambiente. Eso, que quede en claro una cosa, cuando está una máquina, eso se hace casi en la temperatura de seteo, digamos, se toman los datos. Cuando está en proceso el equipo, digamos, no apenas arranca, que tiene que extraer todo ese calor. Ahí le va a dar cualquier lectura. De hecho, también van a mirar el manómetro y le va a dar una presión altísima. Después, a medida, digamos, que entra en régimen esa máquina, ya se van acomodando las presiones y ahí se hace la toma de estos datos. Bueno, tenemos 20 grados en la cámara. Acá tenemos el 20. Saltamos unos 10, de 10 a 15 grados menos. Nos vamos a ponerle 5 o 8. Vamos a elegir 8. 8 de ambiente estaba hablando, ¿cierto? 8 de evaporación. 8 de evaporación, perdón. Porque tenemos que tener una evaporación menor para poder refrigerarlo. Sí, seguro. Supongamos que tenemos 8. Vamos a la tabla. Acá nos da 77. O sea que ni bien arranque la heladera, la misma heladera que teníamos cargada con la válvula ya, digamos, trabajando bien, todo con la carga que corresponde. Mirá la presión que tenemos. Ni bien arrancó. Después va a ir bajando. Ahí, ni bien arrancó, por ahí el sobrecalentamiento va a ser un poquito más alto. Y a medida que vaya enfriando, lo va a ir acomodando. Va a ir trabajando la válvula y lo va a ir acomodando. Después podemos tener otro caso. La heladera cortó. Y yo no tengo termómetro para medir adentro. ¿Cómo sé la temperatura que está adentro del equipo? ¿Qué decir, Rogelio? Esa no la sé. Con esta te maté. Yo la sé con manzanas, como dijo Kiko. Vamos a la tabla. Dijimos que teníamos 5 grados. Sí, con la presión. Acá figura 4. Ponemos 4. Tenemos 68 PSI. O sea que si la heladera después que cortó está un rato, se va a 68 PSI, yo puedo ir a mirar a la tabla y en el gabinete tengo que tener aproximadamente 4 grados. Supongamos que la heladera cortó y tenemos el evaporador congelado, que tiene hielo. La temperatura dentro del gabinete va a ser a lo mejor 5 PSI. Pero nosotros vamos a mirar la presión y la vamos a tener por debajo de la temperatura de 0, porque está congelado. Vamos a ponerle que vamos a mirar -1. Y tendríamos unos 55 PSI. Hasta que se descongele el evaporador. Una vez que el evaporador se le cae el último hielito que tiene, recién ahí va a empezar a subir la presión. Te maté con esta, Rogelio, ¿eh? No, pero lo que pasa es que no me puse a razonar así rápido. Si pones a razonar, te cae de maduro. Estábamos hablando siempre de la tabla de presión temperatura y esta vez, mira, la obvié. Bueno, la tabla de presión-temperatura que muchos no conocen, no saben manejar, si uno le agarra la mano, puede hacer todas estas cosas. Con un simple dato que está volcado en una tabla. Sí, convengamos que ya esa tabla dejó de ser uso. Ahora se usan muchas aplicaciones que son muy buenas y más fáciles, más rápido y más precisas. Vamos a ver un poco el comentario. Dale, ¿cómo no? Perfecto. Vórtice aire acondicionado. Rogelio, ¿para quién se inicia la prueba? Pregunta. ¿Qué pueden hacerse es por qué cuando soplamos y hacemos fu sale aire frío? Y cuando hacemos a sale aire caliente. Esa
Eso está bien. Era un debate que se armó en el grupo de WhatsApp que tenemos ahí con Santiago, que uno planteó eso, ¿viste? No sé dónde lo sacaron. Y es cierto, porque cuando uno cierra los labios y sopla fuerte, se expande el aire, entonces se subenfría. Cuando va a abrir la boca y sopla así, sale caliente. Entonces esa es la explicación. Entonces le decimos que todos los humanos tenemos un capilar en la boca o una válvula de expansión. Yo los cargaba con eso. Y es cierto, fíjate de hacer la prueba que es así. Es así, sí. Sí, es así, tal cual. Bueno, Santiago. Gustavo 75. Si el visor de líquido lo pones después del filtro y ves burbuja, no sabes si es por falta de gas o filtro parcialmente obstruido. Bueno, se supone que cuando uno arma un sistema, por ahí el filtro es nuevo. Pero si tenés el filtro obstruido, lo vas a notar con un cambio de temperatura en él. La entrada y la salida del filtro no van a tener la misma temperatura. Cristian Gómez, ¿a cuánta distancia de salida del evaporador se debe poner el termómetro y en qué lugar del caño, arriba o abajo? ¿A cuánta distancia de salida? Hay algunos dicen, bueno, en el caso de equipos de aire acondicionado, a 30 centímetros aproximado, y el caño lo tenés que ver como si fuera un reloj, ¿viste? Así de frente, y se pone creo que era entre las 4 y las 8, por ahí, digamos. Sería, a ver si se puede ver aquí en la cámara, acá, inclinado acá. No abajo y no arriba, se pone así, de esta forma. Claro, lo que se busca de no poner abajo porque puede haber acumulación de líquido que te dé falsa lectura. Eso es el bulbo de la válvula. Pero en el tema del termómetro también puede influir un poco. Y todo depende también de qué evaporador estemos hablando. En una heladera comercial es al final del evaporador. Terminó el evaporador, va el termómetro. Cobriza. Si requerimos una cámara de media temperatura, ¿a qué presión evaporamos? ¿A menos 10 o menos 7? Una cámara de media temperatura. Yo la heladera carnicero que he visto, la he visto trabajando menos 12, menos 15. No sé si te sirve ese dato. Pero llegando ya a temperatura de corte. Daniel Barrera. Cargué una heladera comercial con IH12. Le medí sobrecalentamiento y me marcaba 5 grados. Pero el efecto frigorífico llegaba a unos 50 centímetros antes de llegar al compresor. El efecto frigorífico, ¿qué se enfriaba el caño? No entendí. Claro, debe ser. O se te congelaba el caño. O escarchado el caño debería venir, por lo que yo entiendo ahí. Porque si mide sobrecalentamiento 5 grados, yo no diría que no puede estar congelado nunca el retorno. O sea, capaz que estaba transpirado y a eso. Abajo creo que aclaran un comentario. La escarcha significa que está llegando el compresor o nada que ver. Sí, es eso. Bueno, tenía un sobrecalentamiento, ahora entendí, tenía un sobrecalentamiento de 5. No que medía 5 grados, sino que tenía un sobrecalentamiento de 5. Y la escarcha le llegaba al compresor. Bueno, hay quienes dicen que no debería congelarse el caño de retorno. Yo no creo que sea tan así. Por algo está el sobrecalentamiento. Si yo estoy evaporando a menos 12 y me dan sobrecalentamiento de 5, o sea, estoy midiendo con el termómetro al final del evaporador unos 7 grados, menos 7 grados. Entonces, es normal que se congele el retorno hasta el compresor o hasta cerca del compresor. Ahí dice hasta 50 centímetros. Ahí creo que no habría ningún peligro que llegue líquido.
porque una vez que sale, entre el compresor sigue absorbiendo calor el refrigerante. Bueno, acá lo vamos a presentar a Ariel. Ariel. Buenas noches, muchachos. Hola, Ariel. ¿Cómo estás, Ariel? Buenas noches. Muchas gracias por dejarme participar. La verdad... Bueno, esta vez no sé si hace tiempo que estás, porque recién te veo. Y ahí más o menos. Del 1 al 10, si no fuera porque lo conozco a Dexter, le daría 10, pero le voy a dar un 9. En la explicación del sobrecalentamiento. La verdad, Dexter, excelente. Excelente, Sí. Muy bien. Se hace lo que se puede. Sí. No, magistral. Y uno trata de... Mira, para que lo entienda un salame como yo, te digo que estuvo perfecto. Uno trata de explicar más o menos como lo entiende. Pero bueno, después... Hay personas que lo entienden de una manera y esa manera no es como lo entienden todos. Por ahí yo puedo tener alguna diferencia, alguna cosa distinta a lo que pueda explicar otro. Pero bueno, yo lo explico como lo entiendo. No, a mí la verdad me pareció recontra entendible. Después sí hay, como mencionó Rogelio, el sobrecalentamiento. ¿Cómo es que dijiste, Rogelio, antes? El útil y el total. El útil y el total. Algunos le dicen de una manera, de otra, pero yo siempre digo de que no está de más entender este concepto de sobrecalentamiento, pero a los que estamos empezando, no afanarse en tratar de quemarse las pestañas comprendiendo. Despacio y de a poco. Está bueno saberlo. Con el tiempo uno va entendiendo que ajustando el sobrecalentamiento garantizás que se aproveche, como dijo Dexter, garantizás el rendimiento, el óptimo rendimiento del equipo. Pero a veces es con el tiempo. Lo que yo entiendo de mi experiencia también es que el sobrecalentamiento nos sirve para ajustar las válvulas de expansión. En sistemas de expansión con capilar, el sobrecalentamiento es muy variable porque los días de más temperatura, los días de menos temperatura, la expansión va más, viene más, y en aire acondicionado, específicamente en los split, está muy sujeto al dimensionamiento y a la ubicación de ese equipo. Pero en sistemas con válvula de expansión está bárbaro. Y algo más, una cosita más, y ya me callo un poco porque a veces arranco y no paro más, es que de la mano de esto, del sobrecalentamiento, van las temperaturas de aplicación en los sistemas. Alta, media, baja, van de la mano. No es lo mismo, recién Dexter daba un ejemplo de un sistema carnicero, una cámara carnicera, una cámara de congelados. Es distintas las diferencias de sobrecalentamiento en los distintos sistemas. Pero el concepto que explicaste, Dexter, la verdad, a mí no me sale como lo explicaste vos. Creo que después lo voy a repasar y lo voy a empezar a reproducir porque excelente. ¿Se entendió? Yo lo entendí a la perfección. Claro, pero vos venís del palo, por ahí lo escucha alguien que nunca lo hizo y es chino básico. Lo entiende. Yo, a ver, el que lo escucha que no entiende nada, te aseguro que lo va a entender. Así que... Acá Daniel dice, la escarcha significa que está llegando líquido al compresor, o nada que ver. Lo que pasa que a veces enseñan que en una heladera familiar, si tenés escarcha, significa que estás pasado de líquido. Entonces, cuando uno lo ve en una comercial, piensa lo mismo. No es tan así. Por ahí sí, puede ser que sea. Pero si uno mide sobrecalentamiento y tiene un sobrecalentamiento de 5 grados, un sobrecalentamiento de 5, o sea, está evaporando a menos 12 o menos 15. Y vos medís con el termómetro, vas a medir 10, por ejemplo, 10 bajo cero. Y es normal que se congele
saliendo del evaporador, del caño. Por la temperatura que está evaporando. ¿Sí? A veces, lo que nosotros tenemos que lograr es al compresor un retorno fresco a baja temperatura y no frío. No hay que confundir frío con fresco. A ver, toco yo la latita esta y la toco fría. Si lo hubiera sacado del freezer y se me llena de escarcha, ahora la noto fresca. Estaría fría o congelada. Hay que entender que el refrigerante a baja presión y a baja temperatura refrigera la parte eléctrica y mecánica de los compresores, en aire acondicionado, en heladeras, en lo que sea. Si ese refrigerante llega a muy baja temperatura, también le va a bajar la temperatura al aceite, pero el aceite no tiene que estar frío, tiene que estar a una temperatura de trabajo, caliente, no extremadamente caliente, porque si no tenemos una deficiencia en la lubricación. Y si está extremadamente frío, también tenemos deficiencia en la lubricación. Si tenemos un retorno fresco al compresor, refrigeramos la parte eléctrica y mecánica y el aceite, pero si tenemos un retorno extremadamente frío, también vamos a tener una deficiencia en esa lubricación. Yo siempre digo que es igual que el motor del auto. El auto no tiene que trabajar el motor en frío ni en caliente, tiene que trabajar a una temperatura de diseño de ese motor. En esto pasa exactamente lo mismo. Lo que tenemos que lograr es un retorno fresco a baja temperatura, nunca excesivamente frío y tampoco excesivamente caliente. Sí, una cosa que yo por ahí no me di cuenta, que ese retorno frío o congelado lo vamos a tener cuando ya la heladera llegó a temperatura y por ahí sí habíamos tocado el termostato para que no corte, porque estábamos regulando y mirando la carga. Entonces ahí vamos a tener el retorno congelado. Por ahí me olvidé de aclarar eso. Yo cuando veo una heladera de esas carniceras, la hago llegar a -2, -3, y ahí se me congela el retorno. Pero si tenés válvula de expansión, eso no tendría que estar sucediendo. Si tengo un sobrecalentamiento adecuado, puede pasar, si yo no la dejo que corte la heladera. Pero la válvula de expansión tendría que regular eso. Evitar tengo el nene acá que llora. No puedo evitar que el retorno congelado con expansión con una válvula lo regulás con la válvula. En cambio, con un capilar lo regulás con la carga de refrigerante y de todos modos va a estar sujeto a eso que decís vos, a el excesivo funcionamiento del compresor y a la carga térmica más o menos en cuanto al funcionamiento también del equipo. Claro, cuando hablé del sobrecalentamiento me olvidé del tema capilar. También se puede medir el sobrecalentamiento, pero eso lo vamos a variar al sobrecalentamiento con la carga. Ese detalle me faltó decir. En caso de la válvula regula el sobrecalentamiento, pero si ponemos unos 100 gramos de más de refrigerante o 200, va a quedar en el recibidor de líquido y la válvula va a administrar lo que necesita, o sea, no vamos a tener el sobrecalentamiento que deja pasar la válvula. Si tenemos capilar y ponemos de más, ahí vamos a tener un problema. Vamos a tener un sobrecalentamiento no adecuado y exceso de refrigerante. Félix Arribas, el factor DT no es el mismo evapora a -6 que a -10, aunque el set point sea de 1. La humedad hay que controlarla también. La refrigeración no es como el aire acondicionado. Sí, bueno, Sí. Cada sistema, cada heladera tiene su tema con la humedad también. Si a un carnicero, por ejemplo, la humedad de la cámara es muy baja, le va a quitar peso al producto y va a perder plata. Entonces tenemos que lograr una
una estabilidad entre la temperatura que tenemos y la humedad. Ahí está, que por ahí algunos carniceros tienen, como decía Ariel la otra vez, que le quieren agregar ventilador al estático y le quieren apagar al que es forzado. Porque no le seca mucho la carne. Luis Fabián Acosta Correa. Tenés que evaporar 10 grados menos que lo que desees. Claro. Sí, yo creo que son un poco más. Según mi experiencia, son un poco más. Pero también depende del sistema. Sí. Se habla de un general entre 7 y 12, 13, más o menos, a grosso modo, sí. A ver, Martín, ¿qué dice? Al contrario, en sistemas con capilar, el sobrecalentamiento es fijo. Por eso no se puede modular excepto por la carga de refrigerante. Si varía la carga térmica, varía la presión y por ende el sobrecalentamiento. Se ajusta a la nueva presión. Vos, Ariel, no me diste nunca un sobrecalentamiento en un split, ¿no? No. Yo lo he medido y viste que dicen que por ahí en invierno después va a La haber una carga de variación gas, sí. con el verano, y lo he medido en invierno, lo he medido en verano y el equipo sin tocar y me ha dado el mismo sobrecalentamiento. ¿De cuánto tendría que ser en un split? Y yo lo he tomado de 4 8, grados. pero De 4 a 9. 4 grados. ¿Y De dónde 4 a se 9. mide? Y lo ideal es medirlo de a la salida del evaporador, que son 30 centímetros, pero a veces, como dije antes, no va a andar rompiendo todo el aislante, meter el termómetro. Lo tomo en los robinetes ahí, lo más arriba que puedo. Ahí te da más o menos. ¿En qué? ¿En cuál? ¿En el caño chico? ¿En el caño grande? En el caño de retorno, en el caño grueso. En el caño grueso. Y lo comparamos con la Con la presión, presión de la tabla, presión-temperatura, con la equivalencia en la presión-temperatura de la tabla de ese gas. Claro, si estamos trabajando con R22 a unos 60 psi, tenemos una evaporación de 1 grado, nos tiene que dar aproximadamente 5, 8 por 9, por ahí. Vamos. Esa es la diferencia. Sí, digamos que si lo tomamos donde está la tuerca del robinete, buscaríamos la más alta posible. Claro. 8 Hasta grados. 9, 11. Como no lo estamos tomando en la salida del evaporador, sino más ya al final. Vórtice. Excelente. Muy bien, muy bien. Dexter es un genio de la refrigeración, pero lo que más me gusta es la boludez que ha experimentado. Es un kamikaze. En esta parte soy igual. Siempre hay que experimentar. Pero con las cosas propias. Si uno no experimenta por ahí, claro. Pero por ahí si uno no experimenta tampoco aprende, guarda. Hay que tratar de experimentar, siempre tratando de no mandarse el moco y no jugando con el bien ajeno. Daniel Barrera. ¿Cuánto tiempo deberíamos dejar funcionando un equipo frigorífico comercial con BET para medir el sobrecalentamiento? ¿Qué dice el muchacho? Yo no hago mucho comercial, pero intuyo que habría que dejarlo el tiempo suficiente como para la temperatura de corte de ese sistema. Cuando tenga su rendimiento máximo, digamos, óptimo. Si como hablamos antes, si lo medimos apenas ponemos el equipo en marcha con una carga térmica importante, nos va a dar mal. Yo la pregunta que siempre hago es ¿para qué queremos medir el sobrecalentamiento? Si lo queremos medir para regular la válvula de expansión, si queremos medir para asegurarte que la expansión no vaya más allá
del evaporador y también habría que regular la válvula. Si lo querés medir para asegurarte la carga de refrigerante. Y otra opción es para ver el rendimiento del equipo. ¿Qué tan eficiente es? Y para eso tendrías que descartar el Sí, buen bueno, midiendo funcionamiento de la válvula. sobrecalentamiento va a llegar al punto óptimo, digamos, del equipo. Bueno, el sobrecalentamiento lo tenés que medir siempre que tengas completo de líquido a la entrada de la válvula. Si no, podés medir cualquier cosa, podés tocar cualquier cosa. Por ahí juega mucho también el oído, porque la válvula hace su sonido particular, que uno se puede dar cuenta, juega mucho el factor de si tiene visor de líquido o no. Por ahí, para medir si la carga está óptima, es mejor medir sobre el subenfriamiento. Entonces, si uno tiene un subenfriamiento adecuado, ya tiene la carga justa. Por lo menos es lo que dicen muchos técnicos y libros con respecto al tema. Si tiene válvula de expansión, tiene tubo recibidor. Si tiene tubo recibidor, yo le lleno el tubo recibidor de gas, de refrigerante en forma líquida, y ya tengo la carga completa. Y a partir de ahí voy para adelante. Si la válvula de expansión, yo ni la toco la válvula de expansión, yo prendés el equipo y el tema es cuánto tiempo, y también va a depender de muchos factores, porque van muchas cosas de la mano. Tenés que ir midiendo la presión, tenés que ir viendo el refrigerante cómo está, tenés que ir viendo la temperatura que va teniendo la evaporadora, y dependiendo el sistema frigorífico y cómo esté esa heladera, si es una heladera mostrador, si es una cámara, si la cámara es de un HP, de 5 HP, si es evaporador forzado, evaporador por convección natural. Hace poco escuché un muchacho que decía, no, a los evaporadores forzados le tenés que apagar el forzador para ver que esté la carga completa de refrigerante porque te es mejor. Si esa heladera está con mercadería, si la mercadería está caliente, por ejemplo, una heladera con gaseosas, nos tocó una vuelta una heladerita de esas almaceneras de antes, es tipo camarita, pero lo usaban para gaseosa, repleta de bebida. Y es imposible ahí esperar a que te baje la temperatura del lugar para ajustar algo. Tenés que esperar 2 días hasta que le baje la temperatura a 1000 litros de bebida. Entonces todo va a depender siempre de qué tipo de heladera. Sí, a mí me tocó en una heladera que tenía un motor de 1/3. Ahí ponían yogur, gaseosa, tapa de empanada, ponían de todo. Había tenido una pérdida, bueno, solucioné la pérdida, le cargué refrigerante y me fui. Como estaba tan llena, iba todos los días a ver en el negocio, total me quedaba 2 cuadras, a ver cómo andaba la heladera y me decía no anda. Al segundo día no anda. Y al tercer día me dijo anda. Claro, hasta que enfrió todo, el tipo no se daba cuenta de que la heladera ya funcionaba. Tenía mucha carga térmica. 3 días. Una locura. Y no estaba la opción de poder vaciarla para llegar a controlarla y todo eso. Sergio José Mencia, la válvula te regula esa diferencia de 6 grados. Ella no sabe si hay más o menos frío. Cobrizo. ¿Qué pasa con el sobrecalentamiento con capilar ajustado en verano? ¿Qué pasa en el invierno? ¿De qué sistema? Por ahí es la pregunta. Yo, por lo que he visto, midiéndolo en heladeras y en aire acondicionado, el sobrecalentamiento se mantiene. Claro, lo que va a variar es la presión.
Claro, va a variar la presión. O sea, lo que vos medís en invierno te va a dar un sobrecalentamiento y se va a mantener en el verano. Pero esa es mi experiencia. Por ahí alguien no concuerda con eso y podría llegar a comentar si tiene alguna otra experiencia. No te pierdas La Trasnoche, todos los miércoles, 22 horas.